Bueno, entonces después de esto dice que el ejercicio cualitativo funcional es igual a recursos de enseñanza. Sí, entonces acá lo que pretende el autor es mostrarnos ya como si la idea de él. Y lo que hace es mostrar los resultados de unos exámenes que se hicieron en una universidad sobre ondas. Estos exámenes se hicieron a 32 universitarios y fueron dos cuestionarios. Entonces, lo que dicen las pruebas es que pues tenemos el momento uno donde nos muestran dos cuerdas, cuerda C1 la llaman a la cuerda C2, pues cuerda C2, a la cuerda la llaman cuerda C2, que inicia desde un momento O1 y O2. ¿Sí? Acá marcan unos puntos para diferenciar pues velocidades y todo esto. Y dicen que las cuerdas son diferentes. En el momento 2 tenemos pues que los estudiantes eh, le mueven la cuerda para que este genera pues la onda. ¿Sí? Acá como vemos se genera la onda en la cuerda. Y la cuerda 2 pues la mueven también. Las dos se supone que se mueven al mismo tiempo. Acá se ponen las cuerdas, se mueven al mismo tiempo. Y acá se ve que la onda va más adelante, que es un poco más ancha. Bueno, y lo que preguntan es la duración, que cuál dura más, qué onda dura más, si la S1 o la S2, a uno o a 2, y que justifique su respuesta. En el segundo cuestionario, pues hacen lo mismo con las cuerdas, las mueven al mismo tiempo y ya entonces se tiene una gráfica diferente, pase 1 y pase 2. Y pues lo que vemos pues es que en C1 pues acá la onda va más atrás, un poco más pequeña, y acá en C2 pues que la onda va más adelante, tiene pues casi la misma altura, pero va más angosta. Y dice que justifique comparar el movimiento de A1 con A2 y que justifique su respuesta. Bueno, entonces después de esto, los estudiantes justifican acá, les ponen una versión cualitativa y una cuantitativa. Entonces, en la cuantitativa, pues la cuantitativa es la que nos dan como si los números, sí, para reemplazar en la fórmula nos dan los números en la cuantitativa. En la cualitativa, pues no se hace eso, sino que simplemente tiene que hacer la deducción a partir de lo que tiene sin números. Y esta es la gran diferencia en la cualitativa y la cuantitativa en los ejercicios. Entonces acá dicen que dan la cuantitativa donde dicen que C1 tiene una velocidad de 1 cm/s y que C2 tiene una velocidad de 2 cm/s. Sí, ya que de acuerdo a C1 y de acuerdo a C2. Y que entonces acá en A tenemos que pues, la primera parte, primer análisis, que es el análisis de el ejercicio cuantitativo, donde tenemos C1 y C2, que la mayoría de estudiantes responden bien, pero no dan una justificación, o sea, no dicen por qué se da esto ni nada. Y tenemos que ellos responden que T1 igual a T2 para A. Ya está acá. Para A. Y que para B, T2 es menor a T1. Para B, está acá. Sí que todo, o sea que la mayoría responde muy bien, pero nada de justificaciones ni nada. Solo lo ponen así, hacen la deducción a partir de las velocidades que le dan y listo. Y ya entonces en la versión cualitativa, que es donde ya no les dan esos valores, esas velocidades,
Ya la mayoría no responde bien, muchos no responden bien, no la mayoría no, no muchos responden bien, pero si se hace, tratan de hacer una deducción y entonces responden con más razonamiento. Y pues, entonces el autor dice, los alumnos habían de razonar de manera funcional para responder a la versión cualitativa. En efecto, para cada señal tenemos t igual a L sobre la velocidad y responden para B que B2 es mayor a B1, a la velocidad de 1 y que para el gráfico L2 va a ser igual a L1 y entonces L es constante y que t varía en el sentido inverso a, a V, o sea, esto. Y eso es lo que están deduciendo pues, los estudiantes. Entonces de esto dicen que T2 es menor a T1 y que para B, ve que para acá es para B, acá soy yo. Y que para que, que es un poco más complicado, más delicado, que dice que en efecto tanto B como L varían. Dado que B2, pues ellos deducen que es igual a 2 veces B1 y que L2 es igual a 2 veces L1. Y entonces se deduce que T1 es igual a T2. Bueno, y entonces ya acá dice que para B, acá ya hacen como las conclusiones, como el análisis de lo que hicieron los alumnos. Y dice que para la respuesta T1 menor a T2, el 50% de las respuestas se justifica, solo responden el 50% y se justifican el 101% de los casos por H1 menor a H2, ¿sí? Como H la longitud de la señal, lo amplio, así, lo amplio, así como trato de mostrar acá. Dice que la respuesta correcta de T1 mayor a T2, solo el 25% respondió, justificada en un 88% de los casos por B1 menor a B2. Y, y ya para eso era para B, para este acá. Y para el ejercicio que tenemos acá atrás, tenemos que T1 es menor a T2 y que lo justifican y que 66% de las respuestas justificada en un 76% por el caso de L1 menor a L2 y que para T1 mayor a T2 que es el 19% de las respuestas justificada en un 100% de los casos por B1 menor a B2 y únicamente por esta razón. Bueno, entonces ya el de todo pues el análisis del ejercicio y de estas conclusiones, de esto pues que conclusiones no, lo que deducieron los alumnos, él deduce que por lo tanto la conclusión de estos ejercicios de cuerdas de ondas, por lo tanto, solo se fijan en dos magnitudes y no en las tres. No analizan las tres magnitudes, sino que siempre son fijados en dos, no más. Y ese es como el problema de por qué no todas o no la mayoría, la gran mayoría de respuestas cualitativas son bien justificadas. Acá ya luego de la conclusión tenemos que él hace otro ejemplo como ya mostrando lo que más o menos se debió hacer en el punto A y el punto B. Bueno,
Entonces, el ejemplo dice, el tiempo entre A y B, ya A y B son estas dos aristas, si estos dos puntos de acá, según la longitud de la señal que disminuye con el tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el tiempo para que la onda pase acá, acá? Entonces, se insiste en que la onda es armónica para su periodo permanece invariable. Y se dice que se sabe que, bueno, entonces acá sabemos que pues esto es la longitud de onda y que si la onda nos da esta forma y que si la onda es amortiguada, la velocidad varía y así el periodo permanece invariable. Ya esto es como el autor haciendo como la deducción del ejercicio. Y, y acá pues tiene lo que los estudiantes más o menos concluyen que se tendrá lógicamente que según este es menor al 2, considerando pues que ese es constante, que tiene una velocidad constante, se tendrá pues que los tiempos, esta es la longitud de onda, y se tendrá que los tiempos de A1 pues es mayor a 2, ¿sí? A B. Y tenemos que el estudiante establece una relación donde muestra muchas cosas y dice que al final llega a una contradicción el mismo estudiante. Y el autor justifica que esto es porque no utilizan la fórmula I por la señal de la onda igual a B por T. Y que solo esta fórmula la utilizan cuando tienen los valores numéricos ahí y no para hacer la deducción cualitativa, que ese es como el objetivo. Que donde hubieran usado esta fórmula, pues hubieran llegado, de pronto, ahí sí, con más facilidad hubieran llegado a la respuesta. Bueno, y como otra conclusión, él concluye que, pues sí, también es muy notable de que los estudiantes hacen relaciones binarias erróneas, que no tienen nada que ver con, con lo preguntado, porque relacionan dos variables que no, en realidad no tienen relación, ¿sí? Que hacen relaciones jamás aprendidas en la escuela. Ya comienzan a deducir fórmulas por llegar a la respuesta, a deducir fórmulas que no existen. Sí, que ahí es donde cometen un grave error. Acá ya le digo como ya para finalizar, él, él muestra unos exámenes que se hicieron en la Universidad de París en 1987, unos exámenes que se realizaron en el mes de junio y otros en el mes de septiembre. Obviamente tienen una diferencia. Bueno, entonces los exámenes de septiembre, la diferencia es que los exámenes de septiembre son exámenes ya alterados como cualitativamente, como comúnmente son, con cualitativamente, no cuantitativamente. Cuantitativamente significa que es un examen que dan valores numéricos. Y en junio se dan exámenes cualitativos que no dan valores numéricos y tienen que llegar a la respuesta deduciendo, ¿sí? Haciendo un razonamiento. Bueno, entonces estos exámenes de junio dice que, pues primero, pregunta que se considera un recipiente indeformable de volumen V que contiene gas helio a la presión P y la temperatura T. Y a partir de esto, él pregunta, ¿cómo varía la velocidad cuadrática media de los átomos y la presión si se dobla la temperatura? ¿Sí?
Si tenemos dos velas, la temperatura, cómo varía la presión y el número de los átomos. Y como segunda pregunta, ¿cómo varía la temperatura y la presión? Sí, acá ya el pregunta. Sí, se dobla el número de átomos en el recipiente manteniendo la energía total que contiene. ¿Mm? Y la otra pregunta que él dice, se dobla el número de moléculas manteniendo la energía media por átomo. Y esto es lo de junio. Se puede notar que no hay valores numéricos. Ya en el examen de septiembre, él ya hace también dos preguntas. Dice, un recipiente contiene un gas constituido por átomos de argón. La presión es de una atmósfera. Una atmósfera es igual a 10 a la 5 pascal y la temperatura es de 27 grados. Entonces él pregunta, ¿cuál? Él dice calcular el número de átomos por unidad de volumen en el recipiente, así como la energía media y la velocidad cuadrada media de cada partícula. Y como segunda pregunta tiene, ¿cuál es la energía interna del gas por unidad de volumen? Bueno, y entonces acá ya hace una segunda pregunta que es ¿cómo varía la respuesta a la anterior si la presión vale 10 a la menos 6 atmósferas? ¿Sí? Y pues la temperatura dice que es la misma. Y acá pues él dice que la diferencia pues entre septiembre y junio que es muy notable, que es septiembre son preguntas cualitativas y en cuantitativas y en junio son cualitativas. Y acá entonces ya nos muestra una tabla con los resultados. Y acá pues doy un breve resumen de los resultados que dice. En junio hubo una respuesta correcta en la que aparece un razonamiento funcional como este. Y él nos muestra esta ecuación. Dice que en septiembre solo el 20% de las respuestas correctas corresponden a un razonamiento funcional al respecto con los numéricos. Los razonamientos en una sola variable aparecen solo en el examen de junio. Se encuentra en efecto relaciones binarias. También dice que los razonamientos cualitativos son inexistentes en los exámenes de septiembre. Dice también que en septiembre la mayoría de respuestas correctas se dieron mediante cálculos numéricos. Aunque, y también da acá otra opción que dice que aunque puede aplicar un razonamiento funcional en las pruebas de septiembre, la mayoría eligió por la vía numérica. Sí, pues todo el mundo, si le dan los números, se van por esa parte y no justifican nada. Y ya por pues, las últimas conclusiones que en junio no era posible realizar cálculos numéricos, pues, porque no se dan valores. Y no facilitó el razonamiento funcional fue del 18.5 nomás. Sí, mejor dicho, en junio solo el 18,5% utilizó como su razonamiento funcional, su lógica para responder este ejercicio cualitativo. En cambio que los de septiembre sí la mayoría respondió, pero porque tenían los números. Y ya pues él acá dice que concluye pues que, o sea, ¿para qué mostró esto? Él dice que mostró esto para definir, eh, esto hemos definido por lo que entendemos por ejercicio cualitativo y hemos visto que puede utilizarse en control de los
que los conocimientos, ¿sí? Como un ejemplo así, otro ejemplo más claro de cómo se pueden utilizar los ejercicios cualitativos y la diferencia que hay con los cuantitativos. Y ahora, pues, en la enseñanza vemos que él dice que los ejercicios en la enseñanza, pues, hace como un análisis de datos donde toma 461 ejercicios y de estos solo ve que 3 ejercicios son de razonamiento funcional o cualitativo. De resto son así cuantitativos, que le dan los números. Y pues es algo, actualmente es algo muy normal, pero por lo que vi en el documento, sí, eso debería cambiar para que la lógica del estudiante, razonamiento, sea mejor, sea mucho mejor. Esto mejoraría muchas cosas en los estudiantes. Y acá el autor nos dice que los ejercicios cuantitativos solo nos dan conocimientos de una fórmula, o sea, solo la mayoría de casos, solo dice el ejercicio cuantitativo solo prueba en la mayoría de casos el conocimiento de una fórmula. Aunque un alumno responda correctamente a un ejercicio cuantitativo, puede dar para una misma situación física respuestas totalmente distintas a las observadas por el cálculo. O sea, él hace un cálculo y él pues digamos que deduce algo, pero en sí no va a aprender de esa fórmula bien, sino que solamente se va a aprender cómo se escribe y ya, y no va a razonar bien sobre su función, sobre cómo funciona correctamente todo y las situaciones físicas que ésta genera y todo. Sí, no, solo como siempre se aprende la fórmula y ya. Bueno, entonces acá ya en esta otra parte él dice que vamos a retomar el ejercicio, el ejemplo de las ondas. Y acá dice pues que V es la velocidad de vibración de una cuerda. Nos da la fórmula donde dice que la F es la tensión de la cuerda, M es su masa lineal. Y acá nos da la otra fórmula para calcular señales. Y él dice, bueno, en todo esto lo rayé así, pero para entender. Él dice que los estudiantes hacen relaciones binarias que, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la relación entre esta relación sí tiene todo que ver, ¿sí? La tensión de la cuerda va relacionada con la masa lineal y con la velocidad de vibración de una cuerda, ¿sí? Y entonces los estudiantes comienzan a relacionar otras cosas que no tienen nada que ver ahí, sino que como por tratar de deducir algo, comienzan a hacer esto. Y más o menos por acá les tengo que para 2 depende de T y de I, ahí está, pero a la vez no depende de la altura de la señal ni de otras variables. Entonces él comienza a decir no depende de tal, no depende de tal otra. Y, y es lo que hace el estudiante, comienza, por ejemplo, a relacionar V con la altura de la señal y así. Y entonces él dice, así un EQF, ejercicios cualitativos, permite hacer consciente al alumno del tipo de asociación que establece y que no ha entendido correctamente la física del ejercicio. Y entonces dice, es claro que los ejercicios cuantitativos no tendrán jamás en evidencia esta dependencia, pues los alumnos nunca aprenden una fórmula en la que, por ejemplo, V esté relacionada con la amplitud H de la señal, ¿sí? Pues comienzan a hacer estas deducciones.
Acá dice que los ejercicios cualitativos permiten, por lo tanto, poner en manifiesto relaciones binarias entre magnitudes y ocasionalmente encadenamientos de relaciones que que conducen a contradicciones. Hemos visto ya un ejemplo con las ondas, de ejemplo de ahora, comienzan a hacer contradicciones, relaciones binarias que no tienen nada que ver. Son bien conocidos los encadenamientos encontrados por Piaget del tipo. Entonces el Piaget nos da esto, nos da como esta reflexión, como esta oración que dice: más rápido, más lejos, más tiempo. Por lo tanto, más rápido, más tiempo. Claro, entonces acá que nos da a entender que hay cosas que sí están relacionadas, pero, pero no siempre hay un razonamiento lógico detrás de la otra. Porque sea más rápido, más lejos, más tiempo. Entonces yo puedo decir que más rápido, más tiempo, porque una conlleva a la otra. Pero no, por eso mismo hay que ponerle como más sentido a todo. Y esto es lo que los ejercicios cualitativos nos proponen, lo que él propone, lo que él quiere. Eh, Listo, y acá ya pues por penúltimo, él hace la conclusión de todo, ya de todo el documento. Y él dice que entre más temprana edad se le enseña a los alumnos, pues ellos van a acostumbrarse ya a ese pensamiento cualitativo desde un inicio, ¿sí? No va a ser como tan torturoso, como, no, un ejercicio más difícil, lo ponen más difícil todo, no. Cambio que desde temprana edad, entonces ya todo va a ser más, sí, mucho mejor, más escalonadito. Y se van a acostumbrar a esto, ¿sí? Entonces, entre más rápido se le enseña al estudiante de esta forma, con ejercicios cualitativos, eh, estableciendo relaciones de una forma razonable, analítica, él va a hacer un poco mejor en la matemática y en la física. En lo posible, hacer ejercicios eh, sin, sin tener cálculos. Pues me parece muy agradable el documento, la verdad. Sí, tiene mucho sentido. Y pues sería como realizar ejercicios sin cálculos, eh, pero al principio sí, enseñarlo así con un poco de cálculos y ya, y no más. Y ya luego poner ejercicios sin cálculos, sin valores numéricos, para que ellos hagan todo su proceso, su análisis, su cálculo. O sea, uno no hacerlo, sino que ellos mismos. Dice que no es necesario en esta otra parte, que no es necesario hacer como un pénsul o algo, si me entiende, un programa para que para que los profesores enseñen de esta forma, no. Él dice que los pénsul de los programas no tienen que cambiar para enseñar este método. Solo basta con insistir a lo largo del curso en el contenido funcional de las relaciones en juego, en el significado físico de esta relación, en hacer variar dos magnitudes manteniendo constante la tercera, etcétera. ¿Sí? O sea, ¿qué dijo él acá? Mejor dicho, todo lo que se planteó, todo lo que se trató de explicar por medio de estos ejemplos que se dieron. Sí, eso es muy importante. O sea, si uno quiere enseñar de esta forma, tiene que tener en cuenta esto, que uno debe de hacer una relación, ¿sí? Así como le dice, a lo largo del curso, en el contenido funcional
de las relaciones en juego, hacer una relación así en juego con los ejercicios en el significado físico de estas relaciones. ¿Mm? Ya con los ejercicios ya todo lo tenemos más claro. En hacer variar dos magnitudes manteniendo constante la tercera. ¿Sí? Entonces ya a partir de estas dos magnitudes tiene una y hace variar dos para que él deduzca por lo menos una de estas dos. Y si deduce una, pues ya deduce ya con dos, ya tiene la tercera. Y ya por último, ya al finalizando, él dice que él no puede dar respuesta a lo que se refiere a los enseñantes y a la administración educativa. O sea, que él no puede dar la forma exacta de cómo enseñar esto, sino que ya dice él que creo que es suficiente con el hecho de que los objetivos y las motivaciones cambien. Sí, y es verdad, y ya los objetivos y las motivaciones obviamente ya cambiaron un poco para enseñar de esta forma. Dicen que esto ya es otra historia y pues claro, eso ya se tendría que hacer un documento aparte ya para estructurar cómo enseñar con esto, ¿sí? Pero pues no es muy difícil, es fácil. Es sino establecer esta relación de jugar con las variables y siempre hacer pues una proporcionada a la otra y no estar dando siempre los resultados, sino que hacer que ellos vayan pensando. Y ya acá pues las preguntas mías que tenemos como primero, estas son las 10 preguntas que yo realicé, que les iba a colocar a los compañeros, pero pues por motivo de salud no pude. Bueno, ¿cómo es un ejercicio cualitativo? Un ejercicio cualitativo pues es de la forma A igual a B por C. ¿Sí? Por acá está. Dice acá. ¿Verdad? Entonces nos interesan los ejercicios que tienen tipo de relacionado por C. Ya. La 2 dice, ¿cómo es un ejercicio cuantitativo? Un ejercicio cuantitativo pues son los ejercicios que nos dan los valores numéricos y pues todo lo facilitan como mucho. ¿Qué se concluyó del ejemplo de las cuerdas? Pues se concluyó que ya tenemos que solo se fijan en dos magnitudes y no en la tercera, no analizan la tercera, ¿sí? Siempre tratan de hacer como relación entre dos y no se fijan en esa relación entre dos que puede pasar con la tercera. La cuarta tenemos que fórmula debería usar los alumnos en el ejemplo de las ondas. Y pues acá el ejemplo de las ondas, el autor nos dice que los alumnos no tuvieron en cuenta esta fórmula de acá, que ellos solo la tuvieron en cuenta cuando se les dieron los valores numéricos. Entonces acá mismo dice, los alumnos conocen la fórmula y solo la utilizaron cuando disponían de los valores numéricos. Y pues acá, porque lo tengo un poco resumido, dice, si hubieran utilizado esta fórmula, hubieran tal vez deducido un poco, hubieran tenido un poco más de acierto, así dice. Sí. Como quinta pregunta tenemos, con un ejercicio cualitativo, ¿qué conocimiento tendrá
el alumno. ¿Qué conocimiento tendrá el alumno con ejercicio cualitativo? Pues a, a tener un conocimiento más razonable y más analítico de una ecuación de física. Sí, vas a ver cada variable que es que a qué conlleva, qué es lo que hace cada variable. Y si pongo una variable por proporcional a la otra, qué es lo que hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Y entonces estas dos variables generalmente van a despertar una tercera, van a ser otra variable. Como tenemos acá el ejemplo de A por B, ¿sí? Estas dos son proporcionales a B, pues nos va a dar A. Con un ejercicio cuantitativo que nos está dice, con un ejercicio cuantitativo, ¿qué conocimiento tendrá el alumno? Pues el mismo, para la sexta, pues el mismo autor responde acá, solo tendrá el conocimiento de una fórmula, ¿sí? Y más no como en el ejercicio cualitativo, sabrá las situaciones físicas y todo, ¿sí? Entonces la respuesta a la sexta es que solo tendrá conocimiento de una fórmula. Generalmente se aprende la fórmula y ya, ahí termina. Por eso es que no se le olvida muchas fórmulas de física y para qué sirven y todo. Porque solo uno se aprende la fórmula, gana el parcial y ya. Listo. Entonces en la séptima tenemos cuál es el error más común que cometen los estudiantes en el ejercicio cualitativo. Y pues el error más común en los ejercicios cualitativos es, pues él dice acá, que hacen relaciones binarias que no tienen nada que ver. Como por ejemplo acá dice que V depende de T y de I, pero a la vez no depende de la altura y pues los estudiantes llegan y relacionan V y T con la altura y así. Y que pues comienzan a hacer relaciones con otras variables que no tienen nada que ver. Es un error muy común cuando se hacen ejercicios cualitativos. Y acá en la octava tenemos pues que puede deducir de la frase de Piaget que dice más rápido, más lento, más lejos, digo, más lejos, más tiempo. Por lo tanto, más rápido, más tiempo. Entonces, ¿qué se puede decir? Que a veces, pues lo que yo deduzco, y creo que es por ahí, no estoy muy mal, otro puede ser otra deducción mejor, no sé, que no siempre, pues una conlleva a la otra, esta conlleva a la otra, pero esta no conlleva a esta. O sea que no siempre todas las relaciones son tan obvias como parecen. No siempre, si las analiza bien, no tiene mucho sentido. Así una conlleva a la otra, esta conlleva a la otra. Que tenga mucha relación, no. Sí, pues en esto no siempre es así, ¿sí? Muchos casos donde no hay relaciones. La 9 dice que qué edad debe tener el alumno para aprender con los ejercicios cualitativos. ¿A qué edad? Pues él mismo dice acá en las conclusiones que entre más temprana edad, pues mucho mejor, porque se va a tener ese pensamiento desde muy pequeño y ya él va a saber, va a tener como esa noción, va a estar como acostumbrado ya. La décima dice, tiene que hacer modificaciones en el pénsul para poder enseñar a partir de los ejercicios cualitativos, sí, no, y por qué. No, el mismo acá dice, no tiene que hacer modificaciones en el pénsul y pues así no lo diga él, pues es muy fácil ver que no hay que hacer modificaciones porque simplemente con el hecho de que usted cambie un ejercicio ya no significa que tengan que hacer cosas diferentes, no, simplemente formular preguntas
mejores, preguntas más de forma cualitativa y no de forma cuantitativa. Y pues ya esa es mi exposición, profesor. Muchas gracias. Pues ahí disculpa el retraso. Y pues acá las hojitas, porque pues yo la tenía era para exponer en el tablero y no así en el cuaderno. Gracias, profesor. Hasta luego.